Adelantado el domingo en rueda de prensa asegurando que esto era un nuevo fraude o un nuevo golpe a la Constitución. ¿Cuál es su visión, abogado? Bueno, yo debo decirle muy responsablemente a Venezuela, como estudioso del derecho, que la Asamblea Constituyente no solamente es la mejor solución para la crisis política del país, sino que es la única solución para esa crisis política. A través de una constituyente es posible ir a elecciones generales este mismo año y con eso destrancar el juego institucional que venimos atravesando los venezolanos en los últimos meses, o para ser más precisos, desde que la oposición de forma legítima ganó la Asamblea Nacional. Abogado, ¿cómo va a realizarse este proceso, tomando en cuenta además que el numeral 2 del artículo 187 de la Constitución asegura que es competencia de la Asamblea Nacional realizar este tipo de reformas? ¿Cómo se va en la práctica a llevar a cabo esto? Fíjate, con lo que se propone. Por un lado tenemos un presidente de la República que le queda año y medio para cumplir su mandato y que no tiene ninguna obligación constitucional de entregar el poder antes, como lo exige la dirigencia de la oposición. Y tenemos también una Asamblea Nacional que le quedan 4 años de mandato y que no tiene por qué desaparecer ni autodisolverse porque fue elegida. Entonces la forma de renovar los 5 poderes públicos sin violar la Carta Magna es precisamente a través de esa Asamblea Constituyente. Y en cuanto a la pregunta de las bases comiciales, pues sencillamente el rector o el Consejo Nacional Electoral tiene que regirse por lo que ya establece la Carta Magna vigente. Artículos 5 y 6 de la Constitución. Esto es el pluralismo, la participación de todas las caras de la sociedad venezolana para postularse a esa asamblea y para ser elegidos. Esa es la garantía de plena democracia para esta asamblea constituyente. ¿Va a participar efectivamente todos los sectores o va a ser una asamblea nacional constituyente, una asamblea constituyente comunal chavista? ¿Solo van a participar los chavistas? ¿O la va a reformar todo el país? Porque es una duda que hay. Ayer se anuncia, pero no se explica a ciencia cierta si se van. Lo único, unas luces que dio el presidente era que se iban a escoger 500 constituyentistas, que vale decir, Germán Escarrá dijo que era exagerado, era un número exagerado. Fíjate, Stenif, la característica de comunal, la característica de chavista dependerá de lo que escoja el pueblo libremente. Lo importante es que de acuerdo al artículo 5 y 6 de la Constitución, que habla del pluralismo político, de la soberanía popular, así como los artículos 347, 348, 349 de la Carta Magna, todos puedan tener la oportunidad de elegir y de ser elegidos a esa Asamblea Constituyente. Entonces, de acuerdo a lo que vote el pueblo, será una Asamblea Constituyente de tendencia chavista o de tendencia opositora, porque siendo las reglas tal como están establecidas en la Carta Magna, puede ganar el chavismo o puede ganar la oposición, y esa es la democracia. Y si el día de mañana esa Asamblea Constituyente, que ya está convocada y que el CNE debe pronunciarse en cuanto a bases comiciales y a su fecha para ese referéndum popular, bueno, si el día de mañana esa asamblea es de mayoría opositora, eso hay que respetarlo. Entonces, la tarea de esa asamblea es redactar una nueva constitución, transformar el Estado, crear ordenamiento jurídico para el país y ese proyecto someterlo rápidamente a la votación del pueblo. Y puede incluir en sus disposiciones transitorias el llamado a elecciones generales este mismo año para renovar a los 5 poderes, y eso es perfectamente constitucional, porque cualquier otra vía para perseguir ese fin de elecciones generales viola la Carta Magna. ¿Por qué este cambio de discurso, si desde que se inició la propuesta por parte de la oposición de unas posibles elecciones generales se negaba este tipo de escenarios? Incluso cuando se habló por parte de la oposición también de una asamblea constituyente, se negó también por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela y por funcionarios del gobierno. ¿Por qué este cambio de discurso y de acción además? ¿Qué lo forzó?
Yo considero que más que una negación o cambio de discurso, es la comprensión del momento político que vive el país. La inmensa mayoría de los venezolanos no deseamos más violencia en las calles, deseamos un entendimiento. ¿Y qué mejor diálogo que ese diálogo que llega a objetivos concretos con una constitución elegida por el pueblo y con constituyentes que le den la posibilidad a los sectores del país de resolver sus discrepancias? Por eso, la Asamblea Constituyente, insisto, es la solución, la única solución política, constitucional, legítima y democrática para resolver esta confrontación entre legislativo y ejecutivo, entre oposición y chavismo, porque el voto popular es lo que debe prevalecer. Y acudiendo a este llamado, podemos tener, repito, elecciones generales para renovar los 5 poderes públicos este mismo año, porque hay fuertes quejas contra el TCJ. Bueno, puede renovarse el TCJ con nuevos miembros a través de una constituyente. Hay fuertes quejas contra el CNE, puede haber un nuevo CNE con la Asamblea Constituyente. Los 5 poderes públicos para sencillamente darle una válvula de escape a esta confrontación donde otras vías ya ensayadas han fracasado estrepitosamente. ¿Dónde quedó aquello abogado que se decía, y lo dijo el presidente Chávez y lo dijo el presidente Maduro, y lo ha dicho a estos 4 años de mandato, que esta constitución en particular era la mejor constitución del mundo? Es decir, que eso quedó en el pasado, ya no lo es. ¿Por qué cambiarla? Si lo que se está pidiendo por parte de la oposición, y lo ha dicho también Julio Borges y lo dijo el domingo, no se está pidiendo cambios en la Constitución, se está pidiendo que se cumpla la Constitución. Hay que tener una debida comprensión de lo que significa la Constitución para un país. La Constitución es el documento que permite el pacto social, el acuerdo de convivencia. Entonces, la herramienta de una asamblea constituyente fue concebida por Hugo Chávez. Es una herramienta netamente chavista. Es un mecanismo ideado por Hugo Chávez y aprobado por el pueblo para actualizar la Constitución a los tiempos políticos que puedan surgir. Y siendo el actual tiempo político de crisis, de confrontación, de diferencias irreconciliables, es conveniente para el chavismo activar esa herramienta creada por Hugo Chávez para buscar la solución. Para el chavismo, la constitución que se haga a través de esta constituyente no va a ser diferente a la de Hugo Chávez. Será una versión actualizada de la Constitución bolivariana. Y obviamente para la oposición su expectativa seguramente será que sea una nueva constitución diferente a la que tenemos. Seguramente ellos, como lo han manifestado, quieren eliminar figuras como la reelección presidencial, quieren eliminar figuras como el referendo revocatorio, seguramente, como lo han dicho, quieren acortar el mandato presidencial, seguramente quieren una Asamblea Nacional o Poder Legislativo con más poderes. Esta es la oportunidad de presentar esas propuestas y serán propuestas vinculantes y de obligatorio cumplimiento una vez que ese proyecto de constitución sea aprobado por el pueblo en un lapso breve. Esta Asamblea Constituyente, una vez elegida, pudiera en 3 meses tener el proyecto de constitución, someterlo a la votación del pueblo e ir directamente, inmediatamente, este mismo año, insisto y enfatizo, a elecciones generales para renovar 5 poderes y darle solución pacífica al conflicto violento que aqueja a la nación. Usted habla que es necesario, y creo que todos los venezolanos lo creemos ciertamente, en que es necesario un reencuentro, una reconciliación, un reconocimiento del otro y que no se reprenda, como también lo dijo la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, a ninguna persona y a ningún venezolano por pensar diferente. Pero ¿cómo lograr objetividad en la escogencia de esta Asamblea Nacional Constituyente si ya de paso, y lo dijo ayer el presidente de la República luego de este acto en la Avenida Bolívar, en el Palacio de Miraflores, ya se integró una comisión? Esta comisión está encabezada por Elías Agua, Aristóbulo Isturiz, Hernán Escarrá, Isaías Rodríguez, Earle Herrera, Iris Varelas, Cilia Flores, Delcy Rodríguez, Noel Hipocaterra, Elvis Amoroso, Francisco Ameliach y el procurador Reinaldo Muñoz. Ahí no se integra a nadie que tenga que ver con otro pensamiento político. Entonces, ¿cómo se va a garantizar esta objetividad en la escogencia de esta constituyente? Fíjate, de acuerdo a esos artículos de la Constitución 347, 348, 349, la convocatoria para esta Asamblea Constituyente le corresponde al presidente de la República. Pudo hacerlo la Asamblea Nacional con mayoría de 2/3, cuestión que no ocurrió.
pudo hacerlo el pueblo de Venezuela con el 15% de los electores, cuestión que no ocurrió. O los consejos municipales con 2/3 a nivel nacional, cuestión que no ocurrió. Entonces, el presidente ejerce su facultad constitucional. No obstante, creo que es un dirigente de espíritu democrático cuando plantea que quiere reunirse con la oposición para discutir la propuesta. La propuesta, que está acompañada por una comisión de conocedores del tema, de especialistas del tema, sencillamente va a darle forma. Pero el acto jurídico corresponde al presidente, él se asesora, él se hace acompañar de algunos consejeros, pero él ejerce su facultad. Claro, pero si la propuesta no se ha hecho, ¿por qué ya presentar nombres que ciertamente politizan este proceso? El carácter democrático de la propuesta está en la invitación del presidente a factores de oposición para discutir la propuesta. No obstante, debemos señalar que la constituyente es puramente democrática en el sentido de que tanto oposición como chavismo presentarán su plancha de elegibles, de asambleístas, de constituyentistas, y allí el pueblo va a escoger cómo será esa composición, en definitiva, de los que integren esa asamblea constituyente para entonces darle solución pacífica al conflicto del país y llevarnos no solamente a un marco jurídico actualizado a los nuevos tiempos, sino también a las anheladas elecciones generales. Yo, como simpatizante de las fuerzas populares en Venezuela, he venido planteando desde el año pasado esta solución al conflicto político, institucional irreconciliable que vive la nación. Abogado, vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso vamos a seguir desarrollando este tema. Estamos conversando con Jesús Silva. Ya venimos. A esta hora seguimos en nuestra conversación acá en Primera Página con el abogado constitucionalista Jesús Silva. Abogado, ¿cómo va a ser la escogencia o la presentación de los constituyentistas por los sectores? Que es importante que la gente lo conozca. Ayer el presidente decía pues, que va a haber representación campesina, de representación de personas con discapacidad, estudiantes. Fíjate, el principio del pluralismo político contenido en la Carta Magna, artículo 6, establece que todas las caras del país puedan participar. Si partimos del hecho hipotético de que los integrantes de esa constituyente serán 500 personas, en la medida en que las bases comiciales que aprueba el CNE, no las aprueba el presidente, no las aprueba una comisión, el CNE, porque así lo establece la Constitución, en la medida en que esas bases comiciales le permitan a chavismo, a oposición, a cualquier otro grupo, presentar sus 500 nombres para sus 500 candidatos, allí está garantizada la democracia. Yo considero que es una actitud irresponsable, una actitud intolerante, una actitud guerrerista de la oposición, declarar a priori que no habría participación democrática para la oposición sin que se hayan publicado bases comiciales de este evento de referendo popular para constituyente. Repito, si la oposición tiene la posibilidad de presentar sus 500 candidatos con sus 500 nombres y apellidos para que ellos puedan ser elegidos tanto por un rango nacional como por un rango estadal o como por un rango sectorial de grupos sociales vulnerables, si eso es así, y eso significa cumplimiento del artículo 5, 6, cumplimiento del artículo 63 del voto universal, directo y secreto, cumplimiento del artículo 67 de la capacidad de los partidos políticos para postular, así como de los artículos 347, 348, 349, entonces tenemos un proceso totalmente democrático. Pero es que ¿acaso la oposición es boba para dejarse meter un contrabando en el supuesto negado de que esto no fuera así y no decírselo a la comunidad internacional y no decírselo al pueblo de Venezuela? Entonces, yo hago un llamado fraternal a deponer actitudes intoxicadas por el odio, intoxicadas de guerrerismo, y dar la oportunidad a que el CNE presente bases comiciales que le ofrezcan al país una solución democrática, constitucional, pacífica y electoral a la crisis política inocultable que vivimos los venezolanos, porque Abogado, no queremos más muertos en las calles como resultado de la violencia criminal. Abogado, ¿por qué si la solución es electoral no se convocaron las elecciones a gobernadores?
El año por nombrar pasado, una, porque están atrasadas desde el mes de diciembre. En vista del escenario político que hay, se presume, y no quiero ser profeta bajo ningún concepto, que se pudieran atrasar también las que vienen en diciembre, porque ya básicamente estamos en el mes 5 y se necesitan 6 meses antes para convocar un comicio y tampoco se ha hecho la publicación del cronograma. Si la solución es electoral, ¿por qué no se hicieron las elecciones? Porque una constituyente cuando hay en mora un proceso electoral. evidentemente, ningún venezolano que quiera a su país, no importa si es chavista, no importa si es opositor, quiere ser profeta del desastre. El año 2016 fue un año de muchos conflictos políticos, de un pretendido referendo revocatorio que se derrumbó por un presunto fraude electoral. Esa diatriba entre elegir un procedimiento electoral o el otro generó retrasos en el CNE. Claro, pero que yo no justifico. pero el referéndum revocatorio fue una propuesta de la oposición. Las elecciones regionales ya estaban programadas para hacerse en diciembre porque era justamente cuando se vencía el periodo. ¿Por qué interferir el referéndum con unas elecciones que ya estaban en cronograma? Incluso presupuestadas, además. La interferencia del referendo revocatorio impulsado por la oposición causó retrasos en el CNE. Habrá gente de oposición que morirá creyendo en su verdad, afirmando que el CNE retrasó a propósito las elecciones a gobernadores. Esa es su verdad. Hay otra visión del país, no hay una sola visión. Hay una visión del país que creemos que el referendo revocatorio genera una interferencia en el CNE que se ocupó en atender ese procedimiento y descuidó las elecciones regionales. Pero, lejos de quedarnos atrapados en el pasado, la solución pacífica, democrática, constitucional, electoral para ir a elecciones generales este año es la Asamblea Nacional Constituyente y no existe otra vía que tenga igual capacidad jurídica para resolver esta crisis y para resolver las diferencias irreconciliables que hay entre dos polos de la nación, Abogado, lamentablemente. Tengo que ya básicamente despedir. ¿Qué pasa si la oposición no presenta a ningún candidato para esta constituyente? ¿Igual se va a aplicar? El llamado del CNE y la convocatoria a ese evento electoral va a estar abierto a todos los venezolanos. En Venezuela no hay una sola oposición, hay independientes, hay gente de diferentes visiones. Si la MUD, que es una cara de muchas oposiciones y de muchas tendencias políticas, no se presentare, pues seguramente se presentarán otros sectores y le darán diversidad, pluralismo, democracia a esta propuesta, que va a ser una propuesta para actualizar la Constitución bolivariana, desde nuestro punto de vista, como simpatizantes del proceso bolivariano. Actualizar la Constitución bolivariana con una herramienta eminentemente chavista, que es el artículo 347, 348 y 349 de la Carta Magna, y que nos llevará a elecciones generales, posiblemente este mismo año, para darle solución pacífica, democrática, legítima y constitucional a la crisis que vive el país. Hace un mes comenzaron las manifestaciones en Venezuela por libertades fundamentales, elecciones y soluciones para la crisis económica del país. Es la hora que sus derechos del pueblo sean restituidos. El continente pide que el país retorne a la democracia. Cada venezolano que sale a la calle por elecciones, democracia y libertades es un símbolo para el continente entero. Cada venezolano que pide la liberación de los presos políticos está luchando por los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos del hemisferio. Cada venezolano que clama por una solución de la crisis humanitaria de su país está exigiendo justicia para todos. Exigen que el gobierno reconozca sus derechos y nos están recordando a todos lo que significa perderlos. En este mes, la represión contra los venezolanos ha sido sangrienta y de una indigna cobardía. No hay peor violencia que la que surge en las instituciones, que deberían proteger los derechos de la gente y no agredirlos o encarcelarlos, que olvidan que están para resolver la pobreza que sufre el pueblo y no para exacerbarla con medidas que victimizan a los más pobres, los que no tienen alimentos ni acceso a la salud. Hoy hay sangre en las calles de Venezuela. Todo esto se podría haber evitado con elecciones, específicamente el referéndum revocatorio en el 2016, con separación de poderes, con la liberación de los presos políticos, con la apertura de un canal humanitario. A raíz de la decisión del Consejo Permanente de la OEA de aprobar una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, el gobierno que ejerce el poder hoy en Venezuela decidió iniciar el procedimiento para el retiro de la OEA. Es un caso sin precedente
que un país opte por el abandono del sistema interamericano en lugar de asumir sus responsabilidades y obligaciones conforme al mismo. La salida del sistema no es la solución, especialmente cuando las demandas tienen que ver con principios básicos de funcionamiento democrático y con las demandas que su propio pueblo realiza. El cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana sí es la solución, un cumplimiento constitucional, además en el caso de Venezuela. El hecho de haber presentado una nota para retirarse de la OEA no le da una carta blanca al régimen para consolidarse como dictadura. Tanto los países como el secretario general velarán por que ello no suceda. La Carta Democrática además debe ser la hoja de ruta de cualquier mediación, porque es su cumplimiento lo que le devuelve la soberanía a la ciudadanía. Los mediadores en ningún tipo de crisis pueden estar ajenos al sentir de la gente, a los derechos del pueblo, porque si no, solamente se transforman en herramientas de la opresión. Ninguna mediación debería conducirse sin apegarse al respeto a los elementos esenciales y componentes fundamentales de la democracia. Los abordajes ideológicos no funcionan para una crisis de principios y valores. Las viejas fórmulas de viejos represores no son más que un instrumento de legitimación de la opresión. Recurrir al discurso intervencionista de la Guerra Fría para justificar una represión que costó 29 vidas es un peligro para la democracia y los derechos humanos en el continente. Esta OEA es solo un instrumento de paz, democracia y derechos humanos. Adherir a esos principios implica también adherir a los demás principios de la organización, como la no intervención, autodeterminación y no injerencia, pues los mismos constituyen un todo orgánico e indisoluble. La OEA no es hoy parte del problema de Venezuela. Por el contrario, el cumplimiento de la Constitución y la Carta Democrática Interamericana es en realidad la solución. No se puede hablar de soberanía sin la participación del pueblo. No se puede hablar de independencia si no es el pueblo quien la construye.